Queridos hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la Iglesia en Estudio. Hoy, esta semana, queridos hermanos, vamos a estar viendo arrepentimiento y perdón. Cuán importante, queridos hermanos, es arrepentirse y pedir perdón y llevar una vida bien delante del Señor. Hoy, esta semana, me estará acompañando el pastor Alfonso Basurto. Pastor, gracias. Sea bienvenido, Dios le bendiga, pastor. Muy interesante la lección de esta semana, pastor. Claro, muy interesante, sí. Arrepentimiento y perdón. Muy interesante. Yo creo que toda esta lección de este trimestre ha estado bien. Sí, pastor. Bien llena de bendiciones. Bien llena de bendiciones, y yo creo que a muchos de nosotros nos ha hablado bastante el Señor a través de esta lección. Bastante fuerte. Mucho, porque es de mucho aprendizaje. Pero ¿qué le parece, pastor? Vamos a orar. Vamos a ir de rodillas a orar. Bendito Padre Celestial, le damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder venir, Señor, postrarnos delante de ti e invocar tu santo nombre, Señor. Te damos gracias por darnos el privilegio de comenzar una semana más, Señor, de grabaciones y estudio de tu bendita y santa palabra, Señor. Pedimos y rogamos, Señor, perdón por nuestros pecados, y pedimos y rogamos que permitas que tu Santo Espíritu nos acompañe hoy. Que Él sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador, bendito Dios. Permítenos escondernos atrás de Cristo Jesús, para que a Cristo Jesús sea la honra, la gloria, la adoración y la alabanza, bendito Padre mío. Prepara el corazón de cada uno de nuestros hermanos, hermanas que van a acompañarnos con el estudio de tu bendita palabra, Señor. Que tu palabra pueda llegar a esos corazones, que tu palabra no regrese vacía a usted, y que tu palabra pueda cumplir el propósito para el cual fue enviada. A nosotros, Señor, llénanos con tu Santo Espíritu, llénanos de entendimiento para poder entender tu palabra. Denos gracia que al abrir nuestros labios tu nombre sea glorificado, bendito Padre mío. Todo eso te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Arrepentimiento y perdón, pastor. Arrepentimiento y perdón. Qué importante, ¿no, pastor? Arrepentirnos, ¿no? Tener una vida bien delante de Dios, que no haya nada que nos impida tener una relación con Dios, ¿no? Dios. Me parecía importante lo que dice la lección: arrepentimiento y perdón. Interesante, porque realmente el Dios del cielo está más que dispuesto, ¿no? Sí. A perdonarnos cuando hay realmente un arrepentimiento genuino, ¿no? Genuino. Aunque, Pastor Reyes, pues mire, aquí en la introducción de la lección, el sábado, hay un incidente que quiero comentar referente a esto. Acerca de la petición que le hicieron los de la multitud mixta al hermano de Moisés. Aarón. Que le dijeron: haznos una imagen para tenerla, porque al otro quién sabe qué le pasó. Yo quiero llevar esta tesis de esta primera parte de la lección, esta introducción, pastor, porque me parece importante. Porque mire, aquí vemos la invitación de el enemigo para violar las leyes, y lo que le llamamos el mensaje del tercer ángel. Cuando nosotros obedecemos a Dios, pues estamos predicando este mensaje, adorando a Dios directamente. Pero si nosotros hacemos lo contrario, por ejemplo, que Aarón hubiese negado hacer la imagen, les hubiera dicho por principio: no. ¿Qué opina usted? No hago esta imagen, no la hago, pero la hizo. Pastor, por eso es tan importante ser firmes en las decisiones, ¿no? Ser firme en cada decisión. Él, como líder, tenía que tomar una decisión. No. Eso es, pastor, como sucede con la imagen de la bestia en Dura, allá en Babilonia.
que le dijeron a los muchachos, póstrense a adorar la imagen. Y él les dijo, no, porque si Dios nos salva, bien, y si no, también. Y esa es la razón. ¿Qué hubiese pasado con la multitud mixta? Hubiese aguantado. Por lo tanto, el arrepentimiento, digo esto, pastor, porque nos sirva de introducción, porque, mire, yo creo que aquí Aarón cometió un pecado grave, que usted podría decir, bueno, pues me arrepiento ya, porque toda la lección, supongo que arrepentimiento y perdón, vamos con el primer día, pero en toda la lección vamos seguramente a ver lo que está pasando con este desvío de pensamiento, es decir, por no regirnos por el principio, hacemos otra cosa y después podemos decir, finalmente Dios nos perdona. Pero... Pastor, pero perdón que lo interrumpa, pero eso es jugar con la salvación, ¿no? Es jugar con la salvación cuando decimos, a eso quería llegar. Al cabo Dios me perdona. No, pero también es estar jugando con Dios. A eso quería llegar aquí para que reflexionemos, Pastor Reyes, sobre esta parte importante. Realmente, Pastor, todo lo que ocurrió en el transcurso, en el peregrinar del pueblo del Señor en el desierto, mucho de los pecados cometidos, de los problemas que había, de la rebelión que había, tuvieron que verlos evitado. Pudieron haber evitado, pero todo eso tuvo que ver con la gente mixta, ¿no? Así es. Toda esta gente que salió de Egipto, que no eran pueblo de Dios, sino que se mezclaron. Le pregunto, ¿tendremos ahora población mixta aquí? Claro que la hay. Bueno. Pastor, interesante, ¿no? Usted lo que mencionó hace rato de la gente esta, ¿no? Sí. Mire, Pastor, nuestro texto de memoria de hoy, o de esta lección, lo encontramos en 1 de Juan, capítulo 1:9. Dice, confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Realmente, Pastor, el Dios del cielo es así tan lleno de misericordia, ¿no? Dice que si pedimos perdón, si nos arrepentimos y pedimos perdón, Dios nos perdona. Si caemos una vez, pero nos arrepentimos, pedimos perdón, Dios nos levanta, nos restaura. Vemos el gran ejemplo de Pedro, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor Jesús? 3 veces. Y las 3 veces Dios lo perdonó y Dios lo restauró al ministerio de nuevo. 3 veces. Podemos ver que el Dios del cielo es rico y yo diría que es rico y bien bondadoso, ¿no? Claro. Rico en bondad. Porque no importa la vez que hayamos pecado o caído, Dios nos levanta, Dios nos restaura. Sí, los atributos del Señor son muy, muy importantes. Es amor. Más adelante vamos a leer lo que dice los testimonios. Pastor, interesante, ¿no? Porque interesante lo que estamos hablando, ¿no? Acerca del perdón, del arrepentimiento. Yo creo que, Pastor, que podríamos venir y decir aquí que no somos pecadores, que no pecamos. Pero la Biblia dice en Romanos 3:23, ¿no? Dice que por cuantos todos pecaron estaban destituidos de la gloria de Dios. Yo creo que dice que no peca es un mentiroso. Sí. Es un mentiroso. Yo creo que todos pecamos en un momento, ya sea con una mirada, con una mueca, con un mal pensamiento. Acciones. O con acciones, con un mal testimonio o con un mal ejemplo, pero pecamos. Claro. Pero realmente que cuando lo hacemos sabiendo que es pecado y no nos arrepentimos. La Biblia dice que la transgresión de la ley es pecado y también los testimonios dicen también que es pecado, así que esta es una parte sumamente importante. Cuando nosotros violamos los mandamientos, nosotros hemos pecado y
Y como decíamos hace un momento acerca del arrepentimiento, ¿cómo puedo yo entender esta parte? Si yo he pecado cuando sabía que no debía hacerlo, porque supongo que todos, al igual que Aarón, estoy seguro que él sabía que no tenía que hacer eso. La pregunta que tengo aquí, ¿por qué lo hizo? Y la otra pregunta que me hago hoy en los tiempos modernos, ¿por qué lo hacemos? Si sabemos, ¿caemos en el pecado, en las redes del enemigo? Pastor, y vemos, pastor, que no fue cuando Aarón pecó haciendo el becerro de oro, cuando se dio a las peticiones del pueblo, fue una vez, pero hubo más veces cuando su hermana y él criticaron a su hermano, a Moisés, ¿no? Sí. Que por el pecado ese Dios permitió, sacaron a María del campamento y hasta que y la obra se paró, ¿no? La obra se paró, el pueblo paró hasta que Miriam fue restaurada y el pueblo volvió a avanzar. Mire cuánta consecuencia, pastor, trae el pecado. Cuando hay pecado, la obra del Señor se para, no avanza. Por eso es importante siempre escudriñar nuestro corazón, ¿no? Sí, hay una parte importante que debemos considerar sobre el acercamiento a Cristo. Es decir, mi relación. ¿Cuánto es importante tener comunión con Dios y tratar de ser obediente a las cosas? Comúnmente uno lo arregla con que ahí ya caí, pero uno tiene que ver con ver sobre recordar. Yo siempre, Pastor Reyes, he visto que cuando yo, porque todos caemos, ¿no? En algún momento, me acuerdo siempre del árbol de la vida, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando yo me acuerdo del árbol de la vida, entonces hablo de la obediencia. Cuando yo me acuerdo de la ciencia del bien, del árbol de la ciencia del bien y del mal, yo decido. Es decir, las personas tienen el privilegio de elegir. Solo que si nosotros queremos obedecer a Dios, vivir en el árbol de la vida, pues solo obediencia. Por eso le decía ahí hace un ratito sobre la ilustración de Aarón. Es decir, si sabemos perfectamente de qué árbol debemos comer, de qué árbol debemos comer para no desobedecer, pues del árbol de la vida. Sí, claro. Te puede decir, bueno, ¿y dónde está? Bueno, ahora se llama obediencia. Pastor, mire el comentario que hace la sierva del Señor a fin de conocerle, página 13, perdón, no dice la página, 13 de abril sí, está la página, 13 de abril, página 109. Dice, la obra del pecador no es hacer paz con Dios, sino aceptar a Cristo como su paz y justicia. Dice, así el hombre se convierte en uno con Cristo y con Dios. No hay otra forma en la cual el corazón pueda ser santificado a no ser por la fe en Cristo. Sin embargo, algunos piensan que el arrepentimiento es una especie de preparación que los hombres deben originar como sí mismos a fin de que Cristo sea mediador en favor de ellos. Esto es cierto que debe hacerse un arrepentimiento antes de que haya perdón, pero el pecador debe ir a Cristo antes de que pueda haber arrepentimiento. La virtud de Cristo es la que fortalece y da a luz al alma, de modo que el arrepentimiento pueda ser pío y aceptable. El arrepentimiento es tan ciertamente un don que Jesucristo como lo es el perdón de los pecados. No se puede experimentar el arrepentimiento sin Cristo. Sí. Luego dice, pues, sin Cristo dice, pues el arrepentimiento del cual Él es el autor, es la base sobre la cual podemos pedir nuestro perdón. Mediante la obra del Espíritu Santo, los hombres son inducidos a arrepentimiento. De Cristo proviene la gracia de la contrición, tanto como el don del perdón y el arrepentimiento, así como el perdón de los pecados, se consiguen solo mediante la sangre expiatoria de Cristo. Aquellos a quienes Dios perdona,
primero hace que se arrepientan. O Exactamente. sea, que, pastor, para que haga un perdón, pero tiene que haber un arrepentimiento genuino, ¿no? Sí, Porque Dios no nos va a perdonar si realmente pedimos perdón, pero de labios para afuera. sí, usted empezó a leer el párrafo, muy interesante. Dice que no es exactamente, mire, voy a las primeras palabras de lo que acabo de leer. Dice que la obra del pecador no es hacer paz con Dios, sino aceptar a Cristo como su paz y su justicia. Amén. Y después escuchamos todo lo que nos ha leído. Si nosotros aceptamos a Cristo, nosotros nos vestimos de su justicia. Es decir, automáticamente, aunque usted y yo aquí y todos los pecadores que vivimos en este mundo, pues vamos a ver nuestras ropas, cómo estamos vestidos. Nosotros vemos eso, pero cuando nosotros exactamente hacemos, no es lo mismo tener paz con Dios, sino cuando aceptamos a Jesucristo, entonces ya automáticamente tenemos la vestimenta, la que tenía Adán y Eva antes de caer. No es un taparrabos, no es mi ropa, mi traje, la que me cubre, o el manto de justicia, como dice Isaías. Lo que digo aquí es que automáticamente cuando nosotros nos arrepentimos y buscamos la paz de Cristo y a Cristo, Él nos justifica y entonces nos vestimos de su ropa de justicia. O sea, es decir, Él nos ve como si estuviésemos como Adán y Eva antes de la caída. ¿No dice amén? Sí, amén. Mire lo que dice la sierva del Señor también acá. Como Nicodemo debemos estar dispuestos a entrar en la vida de la misma manera que el primero de los pecadores. Fuera de Cristo no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Por la fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no es nuestro Salvador. No nos gana nada. En la mano por la cual nos asimos de Cristo y nos apropiamos sus méritos, el remedio por el pecado. Y ni siquiera podemos arrepentirnos sin la ayuda del Espíritu de Dios. Las Escrituras dicen de Cristo: a este ha Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Hechos 5:31. El arrepentimiento proviene de Cristo, tan ciertamente como el perdón. Correcto. No es la fe, sino Cristo la que nos da la salvación. Por ejemplo, nosotros tenemos que saber que es Cristo el que nos da la salvación. El tener fe, no. Es decir, ¿por qué la Biblia dice que vamos a ser salvos por fe, por gracia? Bueno, porque si nosotros aceptamos a Cristo primeramente, nosotros vamos a tener ese elemento automáticamente. Nosotros sabemos que Cristo es el Salvador, no la fe. Interesante, ¿no? Porque en Efesios capítulo 2, ¿no? Dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por fe en Cristo Jesús, ¿verdad, pastor? Muy bien. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravillosa la palabra del Señor, pastor. Así es, queridos hermanos, que para poder estar bien con Cristo Jesús y para poder ir al cielo, necesitamos arrepentir nuestros pecados y pedir perdón a Dios. Ningún pecador, o ninguno que no se haya arrepentido de sus pecados y ninguno que no haya pedido perdón a Dios, entrará al reino de los cielos. Miren, hermanos, el arrepentimiento tiene que ser un arrepentimiento genuino, no de labios para afuera. Un arrepentimiento genuino. No decir, te perdono, pero no olvido. No, hermano, no es así. Debe ser un arrepentimiento genuino delante de Dios, porque Dios conoce el corazón. Dios nos conoce y a Dios no podemos engañarle. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y no olvides, te esperamos para mañana, a la misma hora y por el mismo canal. Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta luego.